Espérate, para. No cambies de video todavía. ¿Tú te recuerdas del muchacho que todo Puerto Rico llamaba su diamante? El boricua que llegó a los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012 y le dio orgullo a la isla entera. El que tenía 27 victorias, 17 por nocaut. Y una carrera que apuntaba directo al campeonato mundial. El que salía en el Madison Square Garden, en HBO, en los carteles de los grandes, Félix el Diamante Verdejo. Ese mismo. Pues hoy ese hombre no está en ningún ring, no está firmando autógrafos, no está entrenando para pelear por un título. Hoy está encerrado en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo, en una celda federal, cumpliendo no una, sino 2 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de salir. Jamás. Y lo que nadie te ha contado en detalle, lo que los periódicos no se detuvieron a describir, es cómo es exactamente ese mundo en el que vive ahora. ¿Qué come? ¿Cómo son sus días? ¿Qué pasa con sus apelaciones? ¿Qué queda del hombre que fue? Todo eso lo vamos a desglosar aquí, con rigor, con respeto hacia las víctimas y con la seriedad que este tema merece. Esto no es chisme, esto es historia real. La historia de una caída que sacudió a Puerto Rico entero y que todavía sigue dando de qué hablar. Así que quédate, porque lo que viene es fuerte y lo que más impacta aún no lo has escuchado. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Cuéntame desde los comentarios de dónde nos estás viendo hoy, de la isla, de la diáspora, de algún estado. Este canal lo hacemos para toda la comunidad boricua. Y quiero saber desde dónde llegó este video hasta ti. Escríbelo abajo. Tu localización nos ayuda a saber cómo contarles estas historias a los que vienen detrás. ¿Quién era Félix Verdejo antes de todo? Para entender la magnitud de lo que pasó, hay que entender primero quién era este hombre y lo que representaba. Félix Giomar Verdejo Sánchez nació el 19 de mayo de 1993 en San Juan, Puerto Rico. Creció boxeando desde los 9 años en una isla que tiene una relación casi sagrada con ese deporte. Puerto Rico ha producido leyendas como Wilfredo Benítez, Wilfredo Gómez y Félix Tito Trinidad, figuras que no solo ganaron cinturones mundiales, sino que se convirtieron en símbolos de identidad cultural para un pueblo entero. Verdejo llegó al deporte profesional cargando ese legado sobre los hombros. A los 19 años ya había representado a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde derrotó al panameño José Huertas y al tunecino Ahmed Mehri, antes de caer ante el ucraniano Vasil Lomachenko en los cuartos de final. Esa derrota ante Lomachenko no fue una vergüenza. Lomachenko estaba en camino de convertirse en uno de los mejores peleadores de la historia. Al regresar a Puerto Rico, Verdejo firmó contrato profesional con la empresa Top Rank en octubre del 2012, con apenas 19 años, por una suma que según reportes incluía un bono inicial de $600,000. La industria lo recibió con los brazos abiertos. ESPN lo nombró prospecto del año en el 2014. Top Rank hizo lo mismo. Boxing Scene lo reconoció también. Los títulos no tardaron en llegar. En abril del 2015 ganó el Campeonato Latino de Peso Ligero de la OMB y lo defendió en múltiples ocasiones, peleando en escenarios como el Madison Square Garden de Nueva York y el Coliseo Roberto Clemente en San Juan. Su récord profesional al retirarse del deporte fue de 27 victorias y 2 derrotas, con 17 victorias por nocaut. Era una figura de primer nivel, y era también, en apariencia, un hombre de familia con una vida estable, pero la realidad detrás de esa imagen era muy distinta. El crimen que paralizó a Puerto Rico, el 29 de abril de 2021 comenzó como un día cualquiera para Keishla Marlene Rodríguez Ortiz, una joven de 27 años que trabajaba en un lugar de aseo de animales en San Juan. Esa mañana tenía planes específicos, encontrarse con Félix Verdejo para mostrarle los resultados de una prueba de embarazo. De acuerdo con reportes de prensa y testimonios de su familia, Keishla y Verdejo habían mantenido una relación intermitente durante aproximadamente 11 años, desde la adolescencia. Y esa mañana, el resultado era positivo. Keishla nunca llegó al trabajo ese día. Su madre, Keila Ortiz, la reportó desaparecida ese mismo 29 de abril. Según declaraciones que la madre ofreció públicamente, Keishla la había llamado por teléfono antes de salir de su casa y le había avisado que se iba a encontrar con Verdejo. La madre le respondió: «Ten cuidado», porque según ella misma relató, Verdejo ya la había amenazado antes diciéndole que no tuviera el bebé, que eso afectaría a su carrera y a su familia. Esa llamada fue la última comunicación conocida de Keishla con su madre. El 1 de mayo del 2021, 3 días después de su desaparición, el cuerpo de Keishla Rodríguez Ortiz fue encontrado flotando en la Laguna San José, en el área metropolitana de San Juan, debajo del puente Teodoro Moscoso, el mismo puente que conecta con el principal aeropuerto de Puerto Rico
y que miles de personas cruzan cada día. La autopsia determinó que Keishla había muerto ahogada. En su sistema se encontraron fentanilo y gilacina, un sedante utilizado en animales. Tenía marcas de haber sido golpeada y sus extremidades habían sido atadas con alambre metálico a un bloque de cemento. También estaba embarazada en el momento de su muerte. El impacto en Puerto Rico fue inmediato y profundo. Se realizaron protestas en toda la isla exigiendo justicia y denunciando la violencia de género. El duelo colectivo fue visible en redes sociales, en las calles y en las comunidades. El nombre de Keishla se convirtió en símbolo de una tragedia que va mucho más allá de un caso criminal individual. ¿Cómo se armó el caso? La investigación que llevó a la captura de Verdejo fue conducida por el Negociado Federal de Investigaciones, el FBI, con la colaboración del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, el Negociado de la Policía de la Isla y el Departamento de Justicia. Desde el primer momento, las autoridades federales contaron con un elemento fundamental, un testigo que había estado presente durante los hechos. Ese testigo era Luis Antonio Cádiz Martínez, un conocido de Verdejo desde el 2018. Cádiz se acercó voluntariamente a las autoridades antes de ser señalado como persona de interés y proporcionó la información que permitió localizar el cuerpo de Keishla. Según reportes del caso, fue él quien llamó al 911 de forma anónima para dar la ubicación. La noche del 2 de mayo del 2021, Félix Verdejo se entregó a las autoridades federales. Al día siguiente compareció virtualmente ante la magistrada federal Camille Vélez Ribé, quien ordenó su detención sin derecho a fianza. Debido a la naturaleza y las circunstancias que rodean este caso, señor Verdejo, usted permanecerá detenido sin fianza, le indicó la magistrada. El FBI también estableció, mediante el rastreo de teléfonos móviles, que los dispositivos de Verdejo y de Keishla estuvieron en las mismas ubicaciones el día de los hechos, primero en la residencia de la víctima y luego en el puente Teodoro Moscoso. Los registros de llamadas confirmaron comunicación entre ambos. Además, cámaras de circuito cerrado captaron imágenes que, aunque borrosas, presuntamente mostraban a Verdejo en el puente. Luis Antonio Cádiz Martínez se declaró culpable en noviembre del 2022 y se convirtió en el testigo estrella de la Fiscalía durante el juicio. En junio del 2024 fue sentenciado a 20 años de prisión, una pena reducida en reconocimiento de su cooperación significativa con las autoridades. Lo que reveló el juicio de Félix Verdejo comenzó en julio del 2023 ante el Tribunal Federal en San Juan, presidido por el juez Pedro A. Delgado Hernández. La Fiscalía presentó 31 testigos, entre ellos familiares de Keishla, incluida su madre Keila Ortiz, además de agentes del FBI, expertos forenses y el propio Cádiz Martínez. Según el testimonio de Cádiz, el plan para asesinar a Keishla fue discutido el día anterior, el 28 de abril. Fue él quien consiguió el alambre metálico, el bloque de cemento y la droga. La mañana del 29 de abril, él y Verdejo fueron a recoger a Keishla. Cuando ella les mostró la prueba de embarazo, Verdejo le dijo no va a pasar nada. Fue entonces cuando, de acuerdo con el testimonio de Cádiz ante el tribunal y según reportes del Nuevo Día, la agarraron, la golpearon, le inyectaron las sustancias, la amarraron y la lanzaron desde el puente. Verdejo luego se lanzó al agua con la intención de asegurarse de que la víctima estuviera muerta. Cádiz Martínez admitió durante el juicio haber mentido inicialmente a las autoridades sobre algunos detalles, incluyendo quién había disparado desde el puente. La defensa utilizó esas inconsistencias para cuestionar su credibilidad. Sin embargo, el jurado evaluó la totalidad de las evidencias, los registros telefónicos, las imágenes de cámaras, el testimonio de otros testigos y los hallazgos forenses. El 28 de julio del 2023, luego de más de 25 horas de deliberación, el jurado declaró a Félix Verdejo culpable de manera unánime en 2 de los 4 cargos, secuestro con resultado de muerte y homicidio intencional de un feto. En los cargos de robo violento de vehículo con resultado de muerte y uso de arma de fuego durante un crimen violento, el jurado no logró llegar a un acuerdo unánime. Verdejo se había declarado no culpable desde el inicio. Oye, para un momento, ya sé que esto está fuerte y lo que falta es más fuerte todavía. Vamos a entrar ahora en lo que realmente vino a ver mucha gente, cómo es la vida de Verdejo dentro de esa cárcel federal. ¿Qué come? ¿Cómo pasan sus días? ¿Qué tipo de instalación lo tiene encerrado? Y si sus movidas legales tienen alguna posibilidad real de cambiar algo. Y además, le vamos a hablar de esa apelación que llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. ¿Tiene posibilidades? ¿O es un hombre que ya no tiene vuelta atrás? Quédate, que la historia continúa. La sentencia y las palabras que no se olvidan. El 3 de noviembre del 2023, el juez federal Pedro A. Delgado Hernández dictó sentencia en el caso.
Las palabras que pronunció ese día quedaron registradas en los archivos del tribunal y en la memoria colectiva de Puerto Rico. Han sido 2 crímenes insensibles. El alambre, el bloque y el ahogamiento destruyó una familia y la suya cambió para siempre. No hay forma de revertir eso. El juez impuso 2 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada cargo del que Verdejo fue declarado culpable, consecutivas, no concurrentes, lo que significa que, en términos prácticos, pasará el resto de su vida natural detrás de las rejas sin posibilidad de libertad supervisada ni parole federal. Pero antes de que el juez hablara, los familiares de Keishla tomaron la palabra. Bereliz, hermana de la víctima, se paró frente a Verdejo y le mostró un tatuaje en el brazo, unos ojos, y le dijo que se iba a pudrir en la cárcel. La madre, Keila Ortiz, habló con un dolor que no admite descripción. El 29 de abril 2021 comenzó mi pesadilla. Todas las mañanas sigo esperando esa llamada. Le reclamó a Verdejo que por qué le había hecho eso a su hija. Le dijo que no se merecía ni un buche de agua y pidió que lo que le pasó a Keishla no le pasara a ninguna otra madre. Verdejo, según reportes de prensa, mantuvo la mirada al frente durante las intervenciones de la familia. El fiscal federal W. Stephen Muldrow declaró que la sentencia responsabilizaba con justicia al condenado por el dolor infligido. El agente especial del FBI, Joseph González, a cargo de la investigación, expresó que el único consuelo que podían ofrecerle a la familia era haber trabajado sin descanso hasta hacer justicia. ¿Dónde está encerrado? ¿Y cómo es esa cárcel? Una vez dictada la sentencia, Félix Verdejo quedó en manos del Negociado Federal de Prisiones de los Estados Unidos. Según reportes de prensa verificados, durante su proceso judicial y hasta la sentencia, Verdejo estuvo recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo, conocido en inglés como MDC Guaynabo. Esta instalación es única en su tipo. Es la única prisión federal ubicada fuera del territorio continental de los Estados Unidos. Se encuentra aproximadamente 6 millas al oeste de San Juan, cerca del fuerte Buchanan del ejército estadounidense. Es una estructura de 8 pisos sobre un terreno de 10 acres en plena área metropolitana de Guaynabo. Fue inaugurada en 1993 y alberga reclusos de ambos sexos en todos los niveles de seguridad, tanto en espera de juicio como ya sentenciados. Según información pública del Negociado Federal de Prisiones, la instalación tiene capacidad para aproximadamente 1,000 reclusos, aunque en la práctica ha operado por encima de esa cifra. Ha sido el hogar de otros reclusos de alto perfil en la historia del sistema penal puertorriqueño. Las condiciones del MDC Guaynabo han sido objeto de controversias documentadas. En el 2018, luego del paso del huracán María, más de 100 reclusos permanecieron encerrados en sus celdas durante casi una semana sin duchas, sin agua potable suficiente y con servicios sanitarios fuera de operación. En diciembre del 2015 se registró un brote de gastroenteritis que afectó al menos 49 reclusos. En el 2015, 9 reclusos fueron acusados de haber conspirado para asesinar a un oficial del Negociado Federal de Prisiones que investigaba el contrabando de teléfonos dentro de la institución. Para reclusos de alto perfil, el MDC tiene protocolos específicos de seguridad. La unidad de vivienda especial, conocida como SHU por sus siglas en inglés, es donde se alojan los internos que requieren aislamiento por razones de seguridad. Las condiciones en esa unidad son marcadamente más restrictivas. Hay que señalar que el Negociado Federal de Prisiones puede trasladar a reclusos sentenciados a otras instituciones federales fuera de Puerto Rico, dependiendo de la clasificación de seguridad que se les asigne. Hasta la fecha de este video no existe información pública oficial confirmando si Verdejo fue transferido a otra instalación luego de su sentencia definitiva. Así son sus días. La vida dentro del MDC, para un hombre que pasó años entrenando 2 veces al día, boxeando bajo las luces del Madison Square Garden y viajando por el mundo peleando ante miles de espectadores, la rutina dentro del MDC Guaynabo representa un contraste total. Según la documentación pública del Negociado Federal de Prisiones sobre esta institución, la jornada de los reclusos comienza temprano con una revisión del personal para verificar la presencia en las celdas. Las celdas del MDC Guaynabo están diseñadas para 2 personas. El mobiliario es básico: una litera de acero, un colchón delgado, un escritorio metálico fijado a la pared y un conjunto de inodoro y lavamanos de acero inoxidable. La iluminación fluorescente permanece encendida durante gran parte del día. La comida en las prisiones federales se sirve en horarios establecidos. El menú institucional del sistema federal incluye opciones básicas que deben cumplir con estándares calóricos mínimos. Los reclusos también tienen acceso a una comisaría, una tienda interna, donde pueden adquirir alimentos adicionales, artículos de higiene y otros productos. Según las normas del MDC Guaynabo,
los reclusos pueden gastar hasta $360 por mes en días de compra designados. Entre los productos disponibles hay aperitivos, artículos de aseo, radios y calzado. El acceso a actividades recreativas existe, pero es limitado. La institución ofrece clases de educación básica, preparación para el diploma de escuela superior, clases de inglés como segundo idioma y cursos de educación continua que incluyen temas como matemáticas avanzadas y preparación para el College Board. También hay una biblioteca de entretenimiento con libros y revistas y una biblioteca de derecho con acceso a bases de datos legales electrónicas. En cuanto a actividades físicas, el MDC Guaynabo ofrece clínicas de baloncesto, juegos de mesa como ajedrez, dominó y billar, y clases estructuradas de ejercicio y nutrición. Para alguien que llegó a competir a nivel olímpico, esas opciones representan una sombra de lo que fue su vida deportiva. Las visitas están permitidas, pero bajo reglas estrictas. Cada recluso tiene un máximo de 4 visitas por mes, y los visitantes aprobados deben presentar identificación oficial. No está permitido llevar comida desde afuera, y cualquier artículo que entre por otra vía es considerado contrabando. En el 2024, reportes de prensa confirmaron que el MDC Guaynabo fue el escenario de una operación de contrabando de drogas, donde personas externas intentaron introducir buprenorfina, ketamina y fentanilo mediante sobres postales que simulaban ser cartas. El incidente implicó a 8 personas que fueron acusadas federalmente por la conspiración. El expediente legal, apelaciones y movidas desde la celda. Félix Verdejo no se ha quedado callado dentro de la cárcel. Desde que fue sentenciado en noviembre del 2023, ha mantenido una actividad legal notable, aunque no siempre ordenada. En noviembre del 2023, sus abogados Gabriela José Cintrón y Jason González notificaron la apelación ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston. En septiembre del 2024, esa misma defensa reclamó un nuevo juicio, alegando haber encontrado nueva evidencia exculpatoria. Declaraciones de un abogado, el licenciado Edwin Prado Galarza, en entrevistas con medios de comunicación que, según la defensa, contradecían el testimonio del testigo estrella Luis Cádiz Martínez. En diciembre del 2024, el juez federal Pedro Delgado Hernández denegó esa solicitud. Luego vino un giro inesperado. En enero del 2025, Verdejo presentó por su cuenta, sin pasar por sus abogados, varias mociones ante el Tribunal de Apelaciones en Boston. Su argumento central fue que el Tribunal Federal no tenía jurisdicción para juzgarlo, porque Puerto Rico, según él, dejó de ser territorio de los Estados Unidos desde 1952, y por lo tanto, solo la ley local debía aplicar. Expertos legales consultados por medios de comunicación puertorriqueños calificaron ese planteamiento como inviable. El licenciado Ernie Cabán, entrevistado en el programa Día a Día de Telemundo, fue directo. Me parece una locura ese planteamiento. Eso no va a prevalecer. Me da a entender que Félix Verdejo está desenfocado. El Tribunal de Apelaciones en Boston desestimó las mociones presentadas por Verdejo directamente, señalando que debían ser sometidas por su representante legal. Los roces entre Verdejo y sus abogados escalaron al punto de que el abogado asignado por la Corte para el proceso apelativo, Ignacio Fernández de Laon Grais, solicitó ser retirado del caso alegando diferencias irreconciliables. La Corte asignó entonces a un nuevo abogado, Michael Raymond Haas, quien en mayo del 2025 solicitó una extensión de 60 días para preparar los alegatos de apelación. Según información revelada en diciembre del 2025 por el propio Foro Apelativo de Boston, Verdejo fue incluso más lejos. Acudió al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la corte más alta del país, para insistir en el mismo argumento de jurisdicción. El Departamento de Justicia renunció a presentar una respuesta formal a esa petición, señal de que el gobierno no consideró necesario refutarla. Hasta la fecha de este video, el Tribunal Supremo no ha anunciado ninguna acción sobre esa solicitud. Necesito que me ayudes con algo importante. Este canal quiere seguir investigando historias como esta, y la próxima entrega puede depender de lo que tú nos digas. ¿Qué historia quieres ver en el próximo video? ¿Otro caso del sistema judicial federal en Puerto Rico? ¿La historia de algún otro personaje que marcó los titulares en la isla? Escríbelo en los comentarios. Tú decides lo que viene. Aquí el canal lo hacemos juntos. El impacto de un caso que dividió a la isla. El caso de Félix Verdejo no fue solo un proceso judicial, fue un evento social que abrió debates que todavía no han terminado en Puerto Rico. Por un lado, el crimen encendió la conversación sobre la violencia de género en la isla. Las protestas que siguieron a la desaparición y muerte de Keishla fueron una expresión de frustración colectiva acumulada por años de casos de violencia doméstica y feminicidio que no siempre recibieron la atención que merecían.
El nombre de Keishla se pronunció en plazas públicas y en redes sociales, no solo como el de una víctima, sino como el de una mujer que simbolizaba a muchas otras. Por otro lado, hubo voces en Puerto Rico que señalaron preocupaciones sobre la cobertura mediática del caso y su posible efecto sobre la imparcialidad del juicio. El exboxeador fue objeto de una exposición intensa desde el primer día. El juez del caso tomó medidas para garantizar la presunción de inocencia durante el proceso, aunque al final el jurado llegó a un veredicto de culpabilidad. La familia de Keishla vivió todo ese proceso de manera pública y dolorosa. La madre, Keila Ortiz, se convirtió en una voz activa que exigía justicia desde el primer día. Su presencia en cada vista del tribunal fue constante y visible. La hermana, Bereliz, también fue una figura prominente en el proceso, y sus palabras al momento de la sentencia quedaron documentadas por todos los medios de comunicación que cubrían el caso. El comisionado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López, declaró al momento de la sentencia que ésta debería servir como mensaje claro: no importa cuánta fama, dinero o poder creas que tienes, si infringes la ley, tendrás que responder. La promesa que nunca se cumplió. El boxeo y lo que pudo ser. Existe una dimensión de esta historia que va más allá del crimen y el proceso judicial, lo que Félix Verdejo pudo haber sido en el boxeo y lo que dejó de ser mucho antes de que llegara el 29 de abril del 2021. Su carrera profesional tuvo momentos brillantes, pero también estuvo marcada por interrupciones, lesiones y decisiones que frenaron su desarrollo. En agosto del 2016, sufrió un accidente de motocicleta mientras viajaba de Fajardo a Carolina, que inicialmente lo dejó en estado crítico y que le costó más de un año de inactividad. En marzo del 2018, volvió al ring tras 13 meses sin pelear y sufrió su primera derrota profesional ante el mexicano Antonio Lozada Jr., quien lo detuvo en el 10º asalto. En diciembre del 2020, Verdejo peleó contra el japonés Masayoshi Nakatani por el título intercontinental de peso ligero de la OMB. Fue la pelea más importante de su carrera. Verdejo se convirtió en el primer boxeador en derribar a Nakatani, haciéndolo en el primer y cuarto asalto, pero Nakatani se recuperó y lo detuvo a él en el 9º. Fue su segunda y última derrota profesional. 4 meses después de esa pelea, Keishla Rodríguez Ortiz estaba muerta y Félix Verdejo se encontraba en una celda federal. Analistas del boxeo han señalado que el caso de Verdejo tendrá un impacto duradero en cómo se percibe al deporte en Puerto Rico. Cada vez que en el futuro un boxeador boricua se ve envuelto en una situación legal de gravedad, el nombre de Verdejo volverá a aparecer en los archivos y en las discusiones públicas. No como representación del boxeo en sí, sino como sombra de lo que puede ocurrir cuando la vida privada de un atleta colapsa de la manera más trágica posible. Esta es la historia de Félix Verdejo tal como la narran los expedientes judiciales, los reportes de prensa verificados y los registros públicos disponibles hasta hoy. Una historia que comenzó con un niño en un gimnasio de San Juan soñando con ser campeón, pasó por los escenarios más importantes del boxeo mundial y terminó en una celda federal donde ese hombre vivirá el resto de sus días. Y en el centro de todo está Keishla Marlene Rodríguez Ortiz, una mujer joven de 27 años que fue a mostrarle a alguien la prueba de un embarazo y nunca regresó a su casa, que tenía una madre que todas las mañanas esperaba su llamada, que tenía una hermana que la tatuó en su piel para no olvidarla. Su nombre merece ser recordado con respeto y con dignidad. No como dato de un caso judicial, sino como lo que fue, una vida. Antes de cerrar, quiero pedirte algo diferente. Si eres de la zona, si conociste a alguno de los involucrados, si tienes una historia, una anécdota o algún dato que pueda complementar lo que contamos hoy, escríbelo en los comentarios. Este tipo de contenido se enriquece con la memoria colectiva. Tú puedes ser parte de la historia que estamos construyendo aquí. Juntos la completamos. Y si este video llegó hasta ti y sentiste que valió el tiempo, suscríbete al canal. Aquí hay más historias que merecen ser contadas con la misma seriedad y respeto. Nos vemos en la próxima entrega.